13 de enero de 1881. Nos acercamos a Chorrillos. La batalla es inminente. A lo lejos se divisan las líneas enemigas. El aire está espeso. ¡Atención, batería! ¡Fuego! ¡Fuego! Aquí en Chorrillos caí. No supe si entramos a Lima, tampoco si ganamos la guerra. Simplemente me quedé acá, en el desierto, esperando una sepultura definitiva para poder descansar. Quizás algún día regrese a mi país, a mi tierra. Juan Carlos, venga por aquí. Mira, estoy aquí. Creo que hemos encontrado una famosa. El 10 de marzo de 1998, aquí, en las faldas del Cerro Zigzag, en el distrito de Chorrillos, en las afueras de Lima, un grupo de obreros trabajaba en la construcción de una cerca para la Escuela Nacional de Policía. Cerca de las 18 horas, al remover la tierra, desenterraron parcialmente un cadáver. Los obreros llamaron inmediatamente a la fiscalía pensando que se trataba de un hecho reciente. Pero al llegar al lugar, la fiscal observó, bien conservado en medio de la arena, el cuerpo de un hombre vestido con un antiguo uniforme militar. Al día siguiente, un grupo de arqueólogos exhumó el cadáver y en su chaqueta, que no llevaba ningún distintivo militar, descubrieron 10 botones grabados con el escudo nacional chileno. Debido a estos indicios y al sitio en que apareció el cadáver, este histórico distrito de Chorrillos
concluyeron que podían estar en presencia de un soldado de la Guerra del Pacífico. Mi historia como soldado empieza aquí, el día de mi reclutamiento. Estamos a comienzos de 1879 y la guerra contra Bolivia es inminente. Por eso vine a ofrecerme como voluntario. Tengo 28 años de edad. Los enganchados no pueden tener menos de 16 años ni más de 40. Con los cornetas y tambores, la edad mínima baja a 10 años. El ejército no hace distinciones. Hay gente como yo que sabe leer y escribir, y también hay campesinos y mineros. Algunos vienen por la paga de 6 pesos y por el vestuario y la comida. Otros como yo, por convicción. A todos nosotros el ejército nos entrega el uniforme, con la meta de convertirnos en militares en muy pocas semanas. Un oficial nos entrega la cartilla de soldado. Nos dice que la leamos bien, hasta saberla de memoria, porque nos puede salvar la vida. Contiene las normas de disciplina del Ejército de Chile. Es necesario que el mundo sepa que sí hay algo pendiente entre Bolivia y Chile. A más de 100 años de la Guerra del Pacífico, Chile, Perú y Bolivia parecen no haberla olvidado. El tema del Huáscar no está en la agenda. Los hechos del pasado no solo están en nuestra memoria, están presentes día a día. La proyección que está haciendo Chile invade necesariamente mar peruano. Nuestra historia nos pesa, nos impide avanzar en un futuro de integración. Ofrezco relaciones diplomáticas aquí y ahora. Aunque no lo queramos, la Guerra del Pacífico está aquí, en lo cotidiano. El pueblo chileno también reclama el mar para Bolivia. Los tratados no se modifican porque una parte así lo desea o lo estima. Este mapa está ubicado en el Salón de los Espejos del Palacio de Gobierno de Bolivia. Muestra las antiguas fronteras de este país. Fue elaborado entre 1842 y 1859 y señala que tenía un territorio mucho más vasto del que ocupa hoy. De hecho, Chile llegaba un poco más al norte que Chañaral. Hoy llega hasta Arica. Hace 140 años se vivía aquí una intensa actividad económica y el salitre era conocido como el oro blanco. El salitre, usado desde la época colonial por los jesuitas que lo empleaban como abono, se convirtió en un producto cada vez más importante durante la segunda mitad del siglo XIX. También servía para fabricar pólvora. Los yacimientos estaban en la provincia de Tarapacá, que entonces era peruana, y en la provincia de Antofagasta, que era boliviana. Diplomáticos norteamericanos calculaban el valor de estos yacimientos en 400 millones de pesos de la época. Los empresarios chilenos empezaban a invertir cada vez más recursos en aquella zona. En realidad había un consorcio de capitalistas en torno al Banco Valparaíso, que era en ese momento el banco más importante que había en Chile, donde habían ingleses, bolivianos, y habían también algunos peruanos pocos y chilenos, ¿no? Que son los que comienzan a realizar estas inversiones en esa área limítrofe. Habían ciertos intereses en ciertos grupos oligárquicos chileno-británicos que veían en la expansión hacia el norte de Chile la posibilidad del desarrollo de Chile. Chile ambicionaba quedarse con los territorios de Atacama porque estos territorios encerraban mucha riqueza. Había mucho guano, salitre, plata, cobre y otros minerales.
Los tres países estaban involucrados, Perú, Bolivia, Chile, por los intereses salitreros, y ahí se va a ir originando la guerra. Chile es una nación muy pobre que tiene una burguesía muy grande, ¿no? Chile antes de la guerra le queda chico. Hoy, Chile limita al norte con dos países, Perú y Bolivia. En 1866, el único límite al norte era Bolivia. Ese año, mediante un tratado, Chile y Bolivia acuerdan la partición por mitades de la explotación del guano y de los minerales existentes en esta franja, ubicada entre los paralelos 23 y 25. Hasta dónde entraba la inversión chilena, hasta dónde llegaba la dominación política, dónde estaban los límites en pleno desierto. Entonces era un conflicto de esa naturaleza. Chile y Bolivia firman un nuevo tratado en 1874. El límite queda ahora en el paralelo 24. En el tratado se estipula que durante 25 años no se aumentarán los derechos de exportación de los minerales y ninguna contribución sobre las personas, industrias y capitales chilenos. Se consolida en la zona un desarrollo económico, social y cultural fomentado principalmente por empresarios y trabajadores chilenos. Un año antes, en 1873, Bolivia y Perú han firmado un pacto secreto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Era acaso una alianza militar contra Chile? Este pacto secreto que hubo entre Bolivia y Perú, ¿a qué se debía y era solo defensivo? Eminentemente defensivo. Justamente era un pacto que se firmó ante las pretensiones bélicas de Chile. Se dice que es un tratado defensivo, pero los gobernantes de América que conocieron el tratado estimaron que era un tratado contra Chile, sencillamente. La historiografía chilena interpreta este tratado como una especie de preparación para una posterior guerra. La historiografía peruana no cede en eso, yo no cedo en eso, yo mismo estoy convencido que el tratado tenía una intención defensiva, por si acaso ocurría algo. La historia pudo tener un final diferente. Hay investigadores que sostienen que Bolivia buscó primero una alianza con Chile. A mis espaldas está el Parlamento boliviano que se encuentra junto a la sede de gobierno y a la Catedral Metropolitana de La Paz. En 1876 llega al poder mediante un golpe de Estado el general Hilarión Daza. En 1878, apenas 2 años después, decreta un impuesto para la compañía de salitres de Antofagasta de 10 centavos por quintal de salitre exportado, lo cual contravenía los términos del acuerdo de 1874. Luego, decretó el pago de un derecho municipal por alumbrado público y otro por el uso de lanchas en la bahía. Y era un impuesto tan mínimo, que no podía dar lugar, pues, a la hecatombe de una guerra. Ese impuesto estaba destinado para efectuar la reconstrucción de las destrucciones que había ocasionado el terremoto en Antofagasta. Pero lo que importa en derecho internacional no es el detalle de una medida, sino que se está violando un tratado. Y los tratados se comienzan a violarlos por pequeños asuntos y se termina en los grandes asuntos. Bolivia no está en condiciones de romper un equilibrio por la vía de desconocer un acuerdo. Fue completamente imprudente. ¡Vamos, Enrique! ¿Qué pasa con esa caja? ¡Vamos, señores! ¡Acá viene, señores! ¡Vamos! ¡Vamos a la caja, señores! Finalmente terminaron los preparativos y abordamos en la estación Mapocho en Santiago el tren que nos llevará a Valparaíso. Desde ahí navegaremos en los buques de la escuadra rumbo a Antofagasta. Nuestra misión es impedir el remate de los bienes de la compañía de salitres y ferrocarriles. Tendremos que desembarcar en Antofagasta y controlar a las autoridades bolivianas. ¿Podremos hacerlo? ¿Habrá que combatir? Nadie lo sabe. Antes, durante el enrolamiento, todos estaban alegres, como si fuéramos a una fiesta. Pero ahora, el ánimo es distinto. Sabemos que vamos a una guerra. Y alguno de nosotros puede morir. De febrero de 1879, la escuadra chilena fondea en la bahía de Antofagasta.
A las 8, el coronel Emilio Sotomayor notifica al prefecto boliviano que ocupará la ciudad. El prefecto se refugia en el consulado peruano. Los edificios izan banderas chilenas. El hecho es que cuando la Armada chilena llega a Antofagasta es recibida en triunfo. ¿Por qué? Porque más del 80% de la población ya es chilena. Tal como muestra este censo hecho un año antes de la guerra, la presencia de chilenos en Antofagasta era mayoritaria. La población boliviana, en cambio, no llegaba al 15%. Antofagasta era una población de reciente fundación en la que no hubo tiempo para que Bolivia pudiera asentar su predominio, su presencia. Antofagasta es un añadido que tenía que ver con la forma en que los españoles hicieron los límites, ¿no? Desde ese punto de vista les pertenecía, sin lugar a dudas, pero económica, social y culturalmente no. Bolivia no se había apropiado ilegítimamente, ilegalmente de ese territorio. Era dueño, era soberano de ese territorio. La conquista del litoral boliviano, económica y demográfica, se ha producido ya desde décadas antes. La ocupación militar en 1879 no hace más que consagrar una situación de facto. Presionado por el mandatario peruano Mariano Ignacio Prado, el presidente de Bolivia, el general Hilarión Daza, declara la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Inmediatamente se expulsa a los chilenos que vivían en Bolivia y se confiscan sus bienes. En 1879, Calama era boliviana. El 23 de marzo de ese año fue ocupada por las tropas chilenas. Pese a que la toma de Calama fue una derrota para los bolivianos, hoy aparece subrayada con orgullo en los libros de historia porque allí fue donde murió el hombre que se convertiría en su máximo héroe nacional. Que se rinda a su abuela, carajo. Esa frase convirtió a Eduardo Avaroa, cuya estatua vemos aquí a mi espalda, en el principal héroe boliviano de la Guerra del Pacífico. La pronunció cuando defendía la ciudad de Calama del avance del ejército chileno. Es uno de los héroes mayores de Bolivia. Él estuvo hasta el último en la defensa del sitio que se le había señalado. En mayo de 1879, Iquique es el principal puerto peruano para los embarques de salitre y ha sido bloqueado por la escuadra chilena. Pronto, el comandante en jefe de la escuadra nacional, almirante Juan Williams Rebolledo, empezará a organizar un plan secreto, el ataque sorpresa al puerto peruano del Callao. Este es el puerto peruano de El Callao. Ubicado a unos 15 kilómetros de Lima, es un puerto fundamental desde la época de la colonia. Durante la Guerra del Pacífico debía desarrollarse aquí un importante combate. Sin embargo, la batalla del Callao nunca tuvo lugar. El almirante chileno Williams Rebolledo, en una maniobra arriesgada y secreta, había traído hasta aquí a toda la escuadra chilena. Estaba dispuesto incluso a sacrificar uno de sus buques para llenarlo de explosivos y convertirlo en un torpedo flotante con el cual hundir al Huáscar o a la Independencia. Sin embargo, producto de la niebla o la distancia, la escuadra nacional no se percata que el Huáscar y la Independencia han zarpado rumbo a Iquique y se cruzan con ellos en alta mar. Al llegar al Callao se dan cuenta que el plan fracasa. Ahora solo la Esmeralda y la Covadonga permanecen custodiando Iquique. El 21 de mayo de 1879 se libró aquí, en Iquique, el combate naval más importante de la Guerra del Pacífico. Los buques peruanos Huáscar e Independencia se enfrentaron a los chilenos Esmeralda y Covadonga. Para algunos historiadores, en este combate se decidió la Guerra del Pacífico y todo lo que ocurrió después fue una carnicería inútil.
Cuando el Huáscar y la Independencia llegan a Iquique, esperan que los chilenos se rindan para capturar las naves y levantar el bloqueo del puerto. El transporte chileno La Mar se fuga hacia el sur al inicio del combate. La Covadonga sale detrás, seguida por la Independencia. La Esmeralda queda frente al Huáscar, que no se atreve a acercarse por temor a minas submarinas. Sin embargo, igual la bombardea. Pero la Esmeralda no está dispuesta a rendirse e iza 2 banderas chilenas en caso de que una de ellas caiga durante el combate. El almirante Grau se da cuenta que no hay minas que la protejan y decide atacar la Esmeralda con el espolón del barco. Una vez encima, transforma la cubierta de la Esmeralda en un matadero. Aprovecha el espolonazo y salta al abordaje seguido por el sargento Juan Ríos Aldea y un marinero. La acción pasa inadvertida hasta que los barcos se separan y los tripulantes chilenos lo ven caer abatido por un disparo desde la cofa del Huáscar. Cerca del mediodía, el Monitor embiste por segunda vez y un grupo de chilenos abordan el buque peruano, pero son abatidos luego de eliminar a un oficial. A las 12:10, después del tercer espolonazo, la Esmeralda se hunde. El guardiamarina Ernesto Riquelme dispara el último cañonazo. Sobreviven 68 tripulantes, 147 han muerto. Entre ellos el corneta Gaspar Cabrales, un niño de 13 años que murió por una granada sin alcanzar a dar el toque de abordaje cuando Prat salta sobre el Huáscar. Mientras, la Independencia ha perseguido a la Covadonga hasta los bajos de Punta Gruesa. El comandante de la Covadonga, Carlos Condel, hábilmente navega junto a la costa sobre enormes y afiladas rocas hasta que hace encallar al barco peruano y luego lo hunde a cañonazos. A esa hora, la Esmeralda ya toca el fondo de la bahía. La noticia sobre el combate naval de Iquique se conoció en todos sus detalles recién el 23 de mayo en Santiago. Benjamín Vicuña Maquena escribe: Arturo Prat es un semidios. Carlos Condel es recibido como héroe y aumentan los enrolamientos de voluntarios para la guerra. A partir de allí pareciera que la sociedad chilena en su conjunto toma conciencia de que estábamos en sí frente ante una guerra y que había que luchar por ella, y se produce la mayor motivación para los enganches o acuartelamientos para participar y ser movilizado posteriormente al norte. Arturo Prat ha sido utilizado siendo un derrotado, siendo un vencido, ¿no? Utilizado como símbolo del amor de entrega a la patria, entonces uno hay que matarse por la patria. ¿Cuál era la correlación de fuerzas en 1879, año en que se inició la Guerra del Pacífico? ¿Quién estaba mejor preparado para el combate? Sumando las tropas de Perú y Bolivia, Chile aparecía, al menos en términos numéricos, en desventaja. Pero los matices van surgiendo al conocer la realidad de cada país. Tanto Bolivia como Perú tendrán problemas a lo largo de la guerra con aquellos campesinos que no son militares profesionales y que, llegado el momento de las cosechas, optarán por regresar a sus hogares. Hasta 1879, el arma náutica principal en el mundo es un tipo de barco blindado capaz de navegar casi a ras del agua: el Monitor. Perú posee un Monitor, el Huáscar, que en manos de su comandante, el almirante Miguel Grau, se ha convertido en la pesadilla de la Armada chilena. Para poder llevar tropas al norte, Chile necesita capturar al Huáscar. También está en juego, según los historiadores, el dominio del Pacífico Sur. En el mar, la guerra se sigue peleando con un resultado incierto. El Huáscar, comandado hábilmente por Grau, va y viene a través del litoral capturando buques chilenos y tropas en sorpresivos ataques. Fines de septiembre de 1879, parte de la escuadra zarpa desde Valparaíso para reunirse con los buques que están en Antofagasta. La idea es navegar hasta Arica,
buscando a los buques peruanos y obligar al Huáscar a combatir. El 2 de octubre, las dos flotas enemigas se cruzan en el mar sin verse. Cuando el Huáscar vuelve al norte a reabastecerse de carbón, es sorprendido por la escuadra chilena que lo embosca frente a Angamos, desplegada perpendicularmente a la costa. El Cochrane, que está a 20 kilómetros de la costa, aumenta la presión de sus calderas, avanza rápido y le cierra el paso al Huáscar. La torre de mando del Huáscar estalla pulverizada por un disparo. Grau, que estaba en su interior, muere. Finalmente, la tripulación se rinde. Los marinos chilenos abordan el buque y cierran las válvulas que habían abierto los ingenieros ingleses, evitando así su hundimiento. Tras una gira triunfal por varios puertos chilenos, el Huáscar, ahora con bandera chilena, llega a Valparaíso en medio del fervor popular. Se ha consolidado el dominio chileno en el Pacífico Sur. Valparaíso se impone sobre el Callao. Capturado ya el Huáscar, no hay nada que pueda detener el inicio de la campaña terrestre.